Yo creo que todos tenemos un llamado, amén. Llamados, y tal vez sabemos que existen los ministerios, pero hay uno que el cual nosotros no tenemos para dónde hacerlo. Todavía de los demás nos queremos salvar, no queremos ser ni pastores, ni apóstoles, ni evangelistas, ni nada. Sabemos a veces que son muy pesadas esas cargas, amén. Pero hay uno que no nos podemos salvar, y es predicar el evangelio. Porque Cristo nos mandó, si somos cristianos, tenemos que predicar el evangelio. En esa noche yo estaba oyendo mucho los testimonios y yo decía, en realidad a veces nosotros no obedecemos a Dios. Amén. Tal vez nosotros tenemos tiempos de oraciones. Desde hace mucho tiempo Dios me confrontaba y me decía que necesitaba orar más. Y lo hacemos para la gloria de Dios. De hecho, hay algo que siempre, de las cosas que no me gusta a veces decir, es cuando el pastor nos dice si queremos predicar, porque a veces nos pregunta. Pero esto, hermano, nos forza a hacer 3 cosas, y son ayunar, orar y leer la Biblia. Porque si no, entonces no tiene sentido que estemos acá parados para poder traer la palabra de Dios. Amén. Pero algo que tenemos que hacer es predicar el evangelio, hermano. Acá nosotros predicamos y nos predicamos a nosotros, hermano, pero allá afuera es necesario que lo llevemos también. Y es más necesario, hermanos, allá afuera que acá. Porque los que estamos acá, casi por obligación tenemos que leer la palabra de Dios. Si no, no tiene sentido que nos llamemos cristianos. Amén. Muchas veces sabemos que acá se predica, que oremos, que ayunemos y que leamos Biblia. Amén. Y desde hace mucho tiempo, hace uno o 2 meses, he venido oyendo algunos mensajes, y aún el domingo, el hermano que predicó traía más al respecto. Nuestro pastor también muchas veces nos dice, el profeta cuando tenemos las clases también nos dice acerca de esto, hermano, y es de que nosotros tenemos que obedecer. Existen 2 cosas y una va de la otra, la oración y la obediencia, hermano. Nosotros podemos orar, pero si no obedecemos, no funciona nada. Y no me dejarán mentir, hermano. A veces nosotros oramos y oramos y oramos y leemos Biblia, y Dios nos dice, ve y predica, ve y dile a Él, ve y ayúdale a Él, y no lo hacemos. A veces nos dice, ve y ora. Tal vez no puede entrar a los hospitales porque hasta donde tengo por entendido necesita unas credenciales o permisos, no sé, para poder entrar. Pero sí podemos ir afuera y sabemos que Dios tiene poder para poder hacerlo. Amén. Y a veces Dios nos dice, vemos y ora por los hospitales, ve, y a veces no lo hacemos. Ve y agarra los tratados y ve a los parqueos y ponlos allí para que sea predicado el evangelio, y a veces no lo hacemos. Haz carteles y vete a poner una esquina, no hables, solamente pon el cartel y ya estás predicando el evangelio, y no lo hacemos. Y no me dejarán mentir, hermano, a veces nosotros estamos orando y Dios nos pone una carga tremenda, y parece que nos queremos hacer como, no sé, como cuando nos dicen lo del llamado, hermano, y nosotros tampoco queremos, hermano. Y así estamos. Amén. Pero imagínense cuando lleguemos al cielo y nos pregunten a cuántos les predicamos. Cada quien puede decirse. Tal vez predicamos, hermano, y tal vez no se arrepientan. Pero nuestro compromiso es predicar el evangelio, porque nosotros no vamos a convencer. Quien va a convencer es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que prepararnos, leer la Biblia, orar y ayunar, y luego después hacerlo. Amén. Pero no serviría de nada, hermano, que pasemos muchas horas orando si no obedecemos. Amén. Y como les digo, nosotros cuando tenemos la oportunidad de predicar, casi estamos forzados, hermano. Forzados a orar, hermano. Forzados a leer Biblia y forzados, hermano, a ayunar. Porque entonces no tiene sentido estar acá. Pero la palabra de Dios nos confronta, hermano. Y a mí esa palabra me ha venido confrontando.
La Biblia habla de muchos principios, hermano. Por ejemplo, si queremos fe, tenemos que leer Biblia. Porque si oímos palabra de Dios, nuestra fe aumentará. Pero a veces nuestras oraciones le decimos a Dios, danos fe, danos fe, danos fe. Y todo el tiempo nuestras oraciones a veces dicen, danos fe. Bueno, yo no sé ustedes, pero en mi caso a veces yo le he dicho repetitivamente en muchas oraciones, Señor, dame más fe, dame más fe. Pues sí, pero si no leo Biblia. Y les digo lo del domingo, porque el domingo el hermano nos decía muchos principios. El problema es que nosotros no entendemos a veces esos principios, o no los obedecemos esos principios. Por ejemplo, la siembra y la cosecha. Si sembramos, vamos a cosechar. Y está en la Biblia. No viene por arte de magia, así nomás por así. Necesitamos sembrar porque Dios mira al dador alegre, Dios mira al dadivoso, Dios mira qué tan nosotros estamos dispuestos a sembrar. Amén. Y entre otras más, hermano, si nosotros queremos tener larga vida y con salud, hermanos, tenemos que honrar a nuestros padres. Si no honramos a nuestros padres, entonces no tenemos, parece duro, hermano, pero eso, como le digo, me decía a mí, entonces no estés pidiendo que tengas larga vida. Queremos bendición, hermano, nosotros tenemos que obedecer esos principios. El detalle está que muchas veces leemos Biblia o a veces oramos y le pedimos cosas a Dios, pero no se aclara nuestra mente, hermano, no los estamos cumpliendo. Entonces la oración, la Biblia, el ayuno y la sin obediencia, hermano, no vamos para ningún lado. Dios lo primero que quiere es que obedezcamos. Eso es lo que quiere. Una de las cosas que a veces les he dicho a unos compañeros de mi trabajo, si crees que este libro es verdadero, vas a poder creer en Dios. Si no lo crees, entonces es muy difícil, porque este libro es el que habla de Dios. No viene porque si yo le digo hay un Dios, pero es mi palabra, no es la palabra de Dios mismo. En cambio, si él cree en el libro, en este libro, qué grandioso. Aleluya. Entonces sí, va a haber una transformación en cada vida. ¿Amén? Entonces, lo que Dios quiere, hermano, es que obedezcamos la palabra. Dios quiere que nosotros, Dios nos quiere bendecir, hermano, pero para ser bendecidos tenemos que cumplir muchos de estos principios, hermano. Muchos de estos principios. Amén. Las oraciones muchas veces de nosotros no son muy efectivas. Como les digo, quizás puede ser muy duro, hermano, lo que ahorita pueda hablar, hermano, pero sinceramente me ha confrontado a mí. Muchas veces nosotros hacemos oraciones repetitivas pidiéndole lo mismo y por lo mismo y por lo mismo y todos los días por lo mismo. Cuando Dios quiere que tengamos fe. Muchas veces nuestro pastor nos ha dicho, si quieres algo, intercede por esa persona. ¿Amén? Cuando nosotros intercedemos por alguien más, esa es la labor que nosotros debemos de hacer en realidad, porque Él sabe ya nuestras necesidades. Entonces, cuando nosotros hablamos con Dios y le hablamos por las necesidades que tenemos, hermano, Él ya las conoce. No es que esté diciendo no se las digan, pero lo más prioritario es que intercedamos por los demás. Amén. Porque otra de las cosas que decía el siervo el día domingo es que nosotros hemos venido a servir. Cristo vino a servir. Si ustedes se fijan, la vida de Cristo, Él no pedía por las cosas de Él. Ninguna de las cosas que Él, hasta en la Biblia y viene, nunca decía dame un carro, nunca decía dame una casa, nunca decía dame más dinero, nunca decía paga mis deudas, sino que siempre Él estaba dando. Y nosotros somos eso, nosotros somos servidores. El resto, lo demás, Dios lo dará. Amén. Y como les digo, se puede estar predicando, hermano, pero si esto no se cumple, tampoco me sirve a mí.
Perdónenme. Y eso es de las cosas quizás un poquito duras cuando venimos y predicamos, hermano, porque sabemos que tenemos que cumplir, hermano. No es fácil, hermano. No es fácil, porque sabemos que cuando el pastor a veces me dice que vas a predicar el viernes, sí, pastor, pero desde entonces, hermano, ya empieza una lucha en mi cabeza, en mi mente, porque hay palabras, hermano, que llegan y uno a veces no quiere, hermano, porque sabe que hay áreas en la vida que todavía necesitamos ser cambiados. Y prácticamente es eso, ¿no? Nos confronta. Y si no vino ahorita, hermano, antes, va a venir después. Cuando Dios va a demandar todo esto que ahora puedo estar diciendo. Entonces lo que a veces a nosotros nos falta es comprometernos. A eso es lo que nosotros le tenemos miedo. Pero el detalle, hermano, es que sí tenemos que hacerlo. No tenemos para dónde hacerlo. Sabemos que existe un Dios. Y si no nos comprometemos, si no obedecemos, hermano, sabemos para dónde vamos a ir también. Amén. Como muchas personas, a veces luchamos a la hora de orar consistentemente, hermano, o efectivamente. No me dejan mentir, muchas veces estamos queriendo orar y de repente nos acordamos de algo, o de repente nos entra sueño, o de repente sentimos aburridos. Amén. De repente quizás nos aparece ahí un programa, otro rato mejor voy a ver el programa primero, o ir a jugar fútbol, hermano. No estoy hablando de los que van a jugar fútbol, ¿no? Les digo porque también en mi caso era una lucha. Creo que hoy ya, sinceramente, hermano, yo le doy gracias a Dios porque ya eso pasó a segundo plano. Saben que una de las cosas que me pasaba era que yo era muy seguidor de un equipo, hermano. Lo seguía para muchas cosas, me compraba camisa, me compraba esto y lo otro. Me gustaba el fútbol, lo jugué mucho tiempo. Y ahora, hermano, ya después de todo el proceso que Dios nos hizo, tuve que dejar eso a un lado, casi forzosamente. Ya después Dios me fue quitando mucho eso de esa idolatría, hermano. Y ahora el hermano Jeffrey a veces me dice, no, ya no puedo, mi pancita ya no me da. Y ahora, hermano, creo que ya es otra cosa la que Dios puso para que no caigamos, hermano. Gloria a Dios para los que pueden dominar todavía el carácter, hermano. Pero yo a veces sí le tengo miedo un poco al deporte, hermano, por más cuando es de contacto. Se lo digo porque antes no me importaba, no estaba Dios en mi vida. Cuando Dios vino a mi vida y me empezó a hacer cambios, venían roces, porque todavía a veces iba, ¿no? Y me di cuenta de que no estaba listo para soportar ciertas cosas que me hicieran, hermano. Así que era mejor despojarlo del todo, ¿no? Ya ahora es un poco más diferente, ¿no? Ya ahora ya ni ganas me dan, ¿no? Yo creo que es por esto, ¿no? Esto que andamos cargando, la verdad, pero es lo que Dios hace, ¿no? Siempre nos pone algo para que nosotros no volvamos a caer a algo rutinario, hermano, que nos va a regresar al mundo, o que nos va a regresar a una idolatría. No con eso quiero decirles que ya se despojó todo, hay muchas cosas todavía que quitar, hermano. Todavía hay muchas cosas, pero estamos en ese proceso, hermano. Entonces a veces nos distraemos, hermano. Demasiado tiempo hemos hecho oraciones a veces sin fe, hermano. No me da la mentira, a veces nosotros oramos por rutina. Yo sé que a veces tenemos una hora de orar, hermano. Y a veces venimos y nos ubicamos, hermano. Y esa hora de orar a veces pasa. Y nuestro hermano Juan a veces nos ha dicho que ha habido tiempo que parecía que no está sintiendo nada. Esa es a veces oración sin fe. Pero cuando de veramente sabemos que está pasando eso, nos metemos porque es necesario que la presencia de Dios se sienta. ¿Amén?
Entonces, pero sé que Dios aún quiere más de nosotros, hermano. Quiere más de mí, quiere más de ustedes. Quizás pasamos 1 o 2 horas en oración. Quizás pasamos 1 o 2 horas en lectura. Quizás ayunamos 1 o 2 veces a la semana. Pero Dios quiere más. Y eso más que quiere, hermano, es en cada vez que usted ora, hermano, cada vez que usted lee, cada vez que usted ayuna, Dios le está poniendo a hacer algo. Es obediencia. Y si usted no obedece, entonces ¿qué pasa, hermano? Dios empieza a cortar y ya no le empieza a delegar cosas. De repente, no sé si les ha pasado, pero de repente, hermano, parece que Dios se queda calladito, que ya no le quiere decir nada. A veces lo más triste es saber que a veces uno quiere meterse en la presencia y a veces ni la presencia quiere llegar. Tenemos que tener mucho cuidado muchas veces en hacer esas oraciones, hermano, y Dios nos pone una carga y nosotros no lo hacemos. Amén. ¿Creemos que Dios todavía hace milagros? Yo creo que sí. Amén. Todos los que están aquí, yo creo que creen que Dios hace milagros. Amén. Si creemos que Dios aún hace milagros, hermano, eso es muy maravilloso, porque las oraciones que hacemos muchas veces son sin sentido. Pero si creemos en Dios, hermano, entonces van a tener sentido las oraciones. Amén. Muchas veces, como les digo, nosotros pedimos por carro, pedimos por casa, pedimos por que nuestros hijos estén bien. Imagínense, hasta allí hay principio, hermano. Si nosotros instruimos al niño, cuando fuere viejo no se apartará de él. Si nosotros instruimos a nuestros hijos, hermano, en la palabra de Dios, entonces cuando ellos crezcan no se van a apartar del Señor. Yo me acuerdo que hay algo que nuestro pastor nos dijo el domingo, que hay ciertas, ¿cómo dices? Hay ciertos dones, hermano, que son hereditarios. Por herencia a veces se consiguen ciertos dones los hijos. Amén. En mi familia, yo que me recuerdo solo a mi abuela, pero mi abuela que me recuerde 1 o 2 veces fui con ella a la iglesia, hermano. Y de allí nadie más en la familia. Yo sé que con las oraciones de mi abuela nosotros hemos podido llegar al Evangelio. Eso fue lo que hizo efecto. Si ella no hubiera ido a la iglesia y no hubiera buscado de Dios y no se hubiera arrepentido, quizás nosotros como familia o los que ya hoy somos cristianos no hubiéramos alcanzado. Pero una de las cosas que sí sé, el caso de mi papá y el caso de mi mamá, ellos no nacieron en un evangelio. Ellos me mostraron a Dios a lo que ellos pensaban, a lo que ellos podían, hermano. Y nos instruyeron a como ellos pensaban y como ellos querían. Pero no me instruyeron en la palabra de Dios. Para la gloria de Dios, siempre Dios nos da la oportunidad de poder venir al evangelio. Yo le digo a mi esposa que hoy es el tiempo para cambiar mi generación, porque yo quiero que mis hijos sean ministros de alabanza. Yo quiero que mis hijos puedan predicar el evangelio. Yo quiero que mis hijos puedan ser grandes ministros, pero verdaderos ministros, que de verdaderamente adoren a Dios, hermano. Pero para eso, hermano, hay muchas cosas que yo también tengo que cambiar, porque si yo no las cambio, yo le he dicho a mi esposa, si yo quiero que mis hijos sean saludables y coman bien, tengo que empezar a comer bien también. Porque si ellos me miran comer de todo lo que viene a mi mesa, hermano, entonces ellos van a comer igual. Cuando sean mayor, así van a ser. Esas son las cosas sencillas, hermano, pero ya se imagina para las cosas espirituales. Si ellos no me miran orar, si ellos no me miran leer la Biblia, si ellos no me miran servir a alguien más, si ellos no me miran poder sembrar cuando hay necesidad,
mis hijos no lo van a ver, no lo van a querer hacer. Amén. De acuerdo como hay algo que se dice como un dicho, hermano, que los hijos son el reflejo de los padres. Así como nosotros somos en casa, así son nuestros hijos. Amén. Yo no tengo hijos, hermano, pero sí les aseguro que tengo un papá. Y así como mi papá me ha instruido, hay muchas cosas que yo he querido ser como él. Y hay muchas cosas que mi mamá me las enseñó. Y soy como ella también. Y yo las noto. Y desde que estaba pequeño a veces me decía, mi papá no estuvo mucho tiempo conmigo. Pero con lo que él a veces hablábamos y con lo que yo veía, es lo que a mí me da querer ser como él. Para la gloria de Dios yo les voy a testificar algo de él. Cuando veníamos nosotros para acá, para Estados Unidos, nosotros nos imaginamos que mi papá podía tener otra familia y podía tener, y posiblemente nosotros teníamos hermanos. Pero para la gloria de Dios, y hay testigos, hermano, mi papá nunca estuvo con nadie más. Y eso para mí me forza a que también tengo que ser igual y que tengo que hacer el mismo ejemplo. Porque yo quiero que mis hijos cuando crezcan puedan decir, yo quiero ser como mi papá. Amén. Pero para eso tengo que obedecer, hermano, la palabra. Porque si yo obedezco la palabra, hermano, entonces mis hijos van a ser mejor. Mis hijos van a ser aún más todavía. Amén. Entonces nuestras oraciones, hermano, tienen que ser más con sentido, hermano, más con fe, más con pasión, hermano, más con deseo de estar con Dios, más con deseo de hacer la voluntad de Dios. Tienen que ser más efectivas porque dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Nosotros no somos justos por nuestras obras, hermano. Somos justos por la sangre de Cristo. Cometemos errores, pero la sangre de Cristo nos justifica. Entonces sí somos justos, hermano. Y tenemos que creer que por Él somos justos. Entonces si somos justos, hermano, nosotros podemos clamarle a Dios y Él nos va a oír. Amén. Así que, hermano, muchas veces nosotros podemos estar orando por muchas necesidades. Por demasiado tiempo quizás hemos hecho esas oraciones, hermano, con falta de fe, quizás vacías, hermano. Quizás que oramos solo por orar. Pero es necesario, hermano, que le empecemos a dar sentido a esa oración. Y cuando cobran sentido esas oraciones, hermano, es en base a esa obediencia. Que inmediatamente Dios le dice algo, inmediatamente vamos. Muchas veces nosotros queremos ser usados por Dios, hermano. Pero a veces Dios nos pide cosas pequeñas. Y no me dejarán mentir, no necesitamos, bueno, sí necesitamos, hermano. No quiero equivocarme, sí necesitamos de los profetas, sí necesitamos de los pastores. Pero Dios también le habla a cada uno. Y sabe que también, hermano, tiene eso que está diciendo en el corazón de cada uno, es lo que Dios quiere que obedezcamos. A veces viene un profeta y nos dice grandes cosas, hermano. Y a veces nos habla a nosotros y nos dice cosas pequeñas, hermano. Porque ahí es donde Dios quiere que nosotros obedezcamos. Cuando obedecemos a esa voz que nos dice Dios, ayúdale a tal persona, sírvele a esta persona, predica, habla, ponte tú a servicio de alguien, hermano, o hacer algo para Dios, hermano. Entonces Dios manda a un profeta y entonces manda a un pastor en un mensaje, hermano, cosas más grandes todavía. Donde Dios le dice vas a ser pastor, donde Dios le dice vas a ser un evangelista, te voy a llevar a las naciones, te voy a hacer esto y lo otro. Pero es necesario obedecer en esas cosas pequeñas. Empecemos a obedecer en eso pequeño. Cuando Dios nos dice algo hay algo que me impactó en las casas donde el hermano
del hermano Narciso, una vez que llegué, tenían unos rótulos allí que decían ciertas cosas. Y eso era para recordarse, hermano, y para poder hacerlo. Y yo les aseguro que cada vez que mira usted ese rótulo, lo ponía en práctica. Hay muchas actitudes, hermano. Hay muchas actitudes que nosotros podemos, que necesitamos hacer, hermano. Cada quien puede saber qué área o qué cosas son las que están mal en su vida. Porque si me preguntan a mí, yo ya lo sé, ¿no? Yo sé cuáles son mis errores y qué es lo que necesito mejorar. El problema es que a veces se nos olvida, ya hemos caído y pum, otra vez. Pues a pedirle perdón a Dios, que quererlo cambiar otra vez. Pero no tiene sentido, hermano, que sigamos cayendo en lo mismo. Que todo el tiempo en las mismas oraciones le digamos al Señor, sácame de la deudas, y todo el tiempo estamos metiéndonos más y más y más. Uno de los principios que decía el varón del día domingo, hermano, que nosotros no pediremos prestado, sino que prestaremos. Nosotros no fuimos diseñados para andar pidiendo prestado, sino que para prestar, hermano. El problema es que a veces le damos vuelta a las cosas. Nos vemos en las necesidades porque nos vamos endeudando más. Una de las cosas que antes me decían es que si no lo necesitas, no lo compres. Compra lo que necesitas. Algo que también he estado oyendo es que nosotros no vamos a gastar más de lo que ya está dentro de nuestro presupuesto. Si nosotros gastamos más de eso, es lógico que vamos a quedar bien endeudados. Parece que el cheque anterior, hermano, ya estamos para el siguiente. Yo no me acuerdo si el hermano lo dijo el domingo también, pero por ahí va todo. Hay muchas cosas que son bien prácticas, que si leemos la Biblia, hermano, y las ponemos por obra, entonces todas las cosas nos van a funcionar. Entonces, si empezamos a hacer todos esos principios, hermano, Dios ya sabe todas las necesidades, hermano. Entonces, nuestro enfoque no tiene que ser más en las necesidades de nosotros, sino que nuestro enfoque tiene que ser más en la obra de Dios. Porque Cristo nos manda a que dejemos todo. Dejemos nuestros padres, dejemos nuestros hijos, dejemos nuestros bienes, dejemos todo. Todos los apóstoles tuvieron que dejar todo eso. Yo no he visto en la Biblia donde digan que regresó a ver a la esposa, o regresó a ver al esposo, o regresó a ver al hijo. Aquí nosotros tenemos facilidad, ¿no? Nosotros podemos ver al pastor, está con su esposa y está con sus hijos acá y en el servicio del Señor. Imaginen cuando va a México. No saben si va a regresar. Bueno, yo voy a El Salvador, sí me siento más a gusto porque es mi país. Pero si yo voy a un país ajeno, que no conozco, me siento con incertidumbre, ¿no? Entonces, Dios quiere eso, que nosotros obedezcamos. Pero imagínense que si no nos pide el Señor que comprendamos al que tenemos a la par. Un ejemplo, hermano. Nos pide que comprendamos a nuestra esposa y a nuestro esposo. Nos pide que comprendamos a nuestros hijos. Porque uno de los errores que nosotros cometemos, y yo creo, es que a veces nosotros, como yo le digo, porque yo estoy poniéndome en el caso de como hijo, hermano. Cuando uno como hijo, hermano, cuando estamos pequeños parece que no tenemos necesidad, pareciera. Porque cuando crecemos nos damos cuenta que esas cargas no eran pesadas. Pero hermano, sacarse una mala nota para un niño es pesado. Es como lo más grande, como que usted tuviera una deuda de 4,000, 5,000, 10,000 dólares y no tuviera trabajo. Así es para un niño sacarse una nota de esas. Saben que a veces la personalidad, hay muchos jóvenes que se matan, hermano, es porque se sienten menospreciados. Y a veces los padres no se dan cuenta. En mi caso, yo muchas veces a mi papá y a mi mamá yo nunca les dije nada. Y Dios a veces quiere que nos comprendamos, ¿no?
Pero a veces lastimosamente los padres, a veces solo, les digo ya ahora, como que algún día seré padre, queremos que nos obedezcan nomás y que hagan lo que nosotros queremos. Pero a veces por mismo cargas que traemos a veces del trabajo, cargas que también nosotros también tenemos. Porque yo le digo también a mi esposa que a veces, hermano, me levanto con los nervios, pero que ni quisiera que mi papá me hablara. Una de las cosas que he aprendido es que ahora decirle a mi papá, mire que ando, pero bien mal, porque necesito despojarme de eso. Porque al principio me costaba, al principio le decía más cosas y le gustaban muchas cosas de las que mi papá a veces me decía. Hoy a veces me pasa y cuando me acuerdo, ya me siento mal, hermano. Pero siento que estoy en ese proceso cambiándolo, hermano. Entonces a veces Dios nos pide eso, que nos comprendamos, hijos a los padres a los hijos, los esposos a la esposa y la esposa al esposo. Y si nosotros somos capaces de comprendernos nosotros, entonces Dios nos va a empezar a dar más cosas. Nos va a dar las cargas por las demás almas y poder también nosotros poder comprender a alguien más. Muchas veces nosotros predicamos, hermano, y a mí me ha pasado, y se nos olvida de dónde venimos. Todos tenemos lucha, hermano. Todos. Y los primeros días, cuando nosotros venimos al Evangelio, es lo que más cuesta, hermano. Y obedecerlo cuesta. Saben que de la transición de El Salvador, cuando vine de allá, estando en las iglesias allá y viniendo acá, me costó, hermano. Me costó un montón. Cuando uno nos vemos fuera de responsabilidad de un ministerio, ya te quedas sin carga. Y empieza, para algunos tal vez va a ser muy poquito, yo sé, y empiezas a ganar $11 la hora, hermano, cuando ya apenas te pagaban $150, $200 al mes. Y viene uno y dice, la cabeza empieza a ver más allá, hermano. Y uno empieza a decir, no sé, empieza a alejarse, hermano, en pocas palabras. Pero una de las cosas que yo le pedí a Dios en El Salvador es que me pusiera siempre algo, que me acordara de las experiencias que vivía allá, para yo mantenerme firme. Y así ha sido, hermano. Siempre Dios me trae los recuerdos, me recuerda de dónde Dios nos ha sacado, qué es lo que nosotros éramos antes y lo que somos ahora, y lo que Dios nos ha dado también. Amén. Porque es la forma a veces como Dios nos enamora, hermano. En lo espiritual y también en lo material, hermano. Dios nos da las dos cosas. Y esa es la forma como Dios nos enamora. Y Dios nos quiere enamorar. Lo que pasa es que a veces nosotros le rechazamos esas cosas, hermano. O solo queremos eso y no vemos al dador de esos regalos. Amén. Entonces nosotros tenemos que clamar, hermano. Sabemos, hermanos, que Dios ya conoce todas nuestras necesidades. ¿Podemos orar por ellas? Sí, podemos orar por ellas. Pero para que sea más efectiva, hermano, perdonen, nuestras oraciones deberían de ser más como las que Cristo hacía, más de servir. Y una de esas oraciones, hermano, tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Una de esas oraciones debe de ser que seamos examinados todos los días. Una de esas oraciones es que debamos de vencer todos los miedos y todos los obstáculos que hay. De esas oraciones también tiene que ser que Él nos quebrante todos los días. Y ahora quiero que me acompañen en cada uno de estos pasajes, hermano. Quiero que vayamos a Mateo 6, 5 al 8. Aleluya. Y ahí vamos a ver una de las oraciones que Cristo hizo.
o que nos pedía que hiciéramos. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman las oraciones en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es claro, hermano. Esa es la voluntad de Dios. Esas son las oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano. Cuando nosotros venimos y oramos acá, hermano, es para interceder, hermano. Es para interceder por las necesidades de Dios. Sí, Señor. Amén. No es para que digan qué bonito ora, hermano. No es para que digan qué bonito tocan, qué bonito cantan, qué bonito predican, hermano. Qué bonito hace el servicio, qué elocuente es para hablar, hermano. No, es para hacer la voluntad de Dios. Es necesario todo esto, hermano. Todo lo que se hace acá. Esto es como una sinagoga, hermano. Pero lastimosamente ellos lo hacían para ser vistos, hermano, y querían ser glorificados ellos. Si nuestro corazón está, hermano, el servir, cuando nosotros tocamos, hermano, o cuando se canta, o cuando se predica, hermano, o cuando se dirige, o sea cualquier servicio que se hace acá, hermano, es para honrar a Dios, es para el servicio de todos los demás. Cuando logramos entender todos esos puntos, hermano, entonces estaremos en una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Necesitamos orar en secreto, hermano, porque entonces cuando vengamos acá, Dios nos va a usar mayor. Cuando vayamos allá afuera, va a pasar como las palabras que decía nuestra hermana Manaí. Traía una respuesta porque Dios le estaba dando palabra, porque Dios la estaba usando. A veces nosotros queremos hacer grandes milagros, queremos que Dios nos use en sanidades, que Dios nos use predicando, que Dios nos use con un instrumento, que Dios nos use cantando, que Dios nos use predicando. Amén. Que Dios nos dé más palabras para poder ser más sueltos y poder hablar mejor, hermano. Santo. Y a veces estamos en esa búsqueda, y a veces Dios nos tiene otra cosa, y estamos tal vez equivocados, tal vez en las cosas que a veces le pedimos a Dios. Pero si nosotros le pedimos en secreto, Dios nos va a revelar, hermano, y Él nos va a dar para saber en qué es en realidad nuestro fuerte. O Dios le va a poner al siervo para que Él nos mire a nosotros y le revele en realidad a dónde vamos a ser mejores. Así es. Amén. Entonces, nosotros tenemos que darle la gloria a Dios. Una de las cosas que más nos cuesta, hermano, es servir. Al ser humano le cuesta servir. No me dejarán mentir. El que lo hace, gloria a Dios, que Dios lo use en eso. Pero una de las cosas que más cuesta, hermano, es que le pidan que vengan, que limpien a veces la iglesia. Y es una más bendición, ¿eh? Yo ya lo he experimentado. Me acuerdo que en El Salvador, en la iglesia, éramos cuatro éramos nomás, y cada semana teníamos que hacerlo cada uno. Ya sabíamos, hermano. Aquí nos dan un mes, hermano. Es más bendición todavía. Y dice el hermano Lázaro, a veces no queremos. Exacto. ¿Saben por qué a veces no queremos, hermano? Él lo puede decir por miedo. A veces no queremos, hermano, porque ya estamos comprometidos con otras cosas. Y a veces no queremos, hermano, soltar esas cosas y poder venir a hacer el servicio, hermano. Porque cuando nosotros hacemos todo lo que se necesita acá, hermano, estamos sirviéndonos unos con otros. Y cuando venga alguien nuevo, hermano, va a ver todo eso. Y eso es parte de que también convenza
a alguien de que se quiera quedar acá. Amén. Entonces nosotros tenemos que orar, hermano, pero no orar para que seamos vistos, hermano, sino que orar para que sea Dios glorificado, hermano. Amén. Y esas oraciones van a ser en secreto para que Dios nos use, para que Dios nos revele y traer lo que Dios quiere de acuerdo a la voluntad de Él. Amén. Lucas 22:42, hermano. Siguiendo siempre con la voluntad de Dios, hermano. 22:42. Amén. Decía el Señor, sí es la oración que Él hacía en el Getsemaní. Y estaba pidiendo algo que Él no quería pasar, algo duro. Creo que cada uno de acá, y me voy a comprometer quizás, cada uno de acá sabe, hermano, el llamado que tiene. Y a veces nosotros quisiéramos ser como Jesús, pero que Dios también nos lo conceda, que pase de nosotros esa copa, porque sentimos a veces eso pesado. Imagínense, Cristo sabía lo que iba a padecer, hermano. Y nosotros, hermano, sí sabemos que van a haber cargas, pero nunca se van a comparar con esa carga que Cristo pasaba. Porque esa carga, hermano, que nosotros nos hacen, tal vez con el llamado, hermano, que Dios nos hace con el llamado, esa carga no la lleva a ustedes, sino que Cristo mismo la lleva. Si Él mismo se ha comprometido que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Lo que pasa es que no queremos obedecer en eso pequeño. Nuestras oraciones tienen que ser en base a eso. Así es. En base a la voluntad de Dios. Amén, amén. Lo que Él quiere. Saben que lo que le exige Dios a nuestro pastor, lo que me exige Dios a mí, lo que le exige Dios al pastor Jeffrey, el hermano Lázaro, el hermano Carlos, es diferente, hermano. Es diferente. Pero tenemos que ir subiendo. Yo le aseguro que a nuestro pastor Dios le pide algo más todavía. Algo más en su voluntad. Y para eso yo le aseguro que él tiene que buscar más de Dios todavía, de lo que ahorita busca. Tiene que leer más de lo que ahorita lee. No va a ser diferente a nosotros. A nosotros también Dios nos pide que leamos más, que oremos más y que obedezcamos más. Porque lo que Dios le pide al pastor, y él obedece, ¿no? Ahí está haciendo la voluntad de Dios. Pero no es lo mismo le pide al hermano Narciso quizás, o al hermano Jeffrey, o a mí. Son diferentes. Pero Dios lo que quiere es que obedezcamos. Amén. Cuando hacemos la voluntad de Dios, hermano, esas tienen que ser las oraciones ya efectivas. Cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, es que las oraciones que estamos haciendo están volviéndose efectivas. Amén. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, hermano, hasta los principios que nos decía el hermano, los vamos a cumplir, porque los vamos a conocer. Amén. Ahora vamos a las oraciones de ser examinados, hermano. Y creo que es una de las oraciones duras, pedirle a Dios que nos examine. Y eso lo vamos a encontrar en Salmo 139. Yo creo que más de alguna vez nos han predicado o lo hemos leído. Pero vayamos ahí y recordemos, hermano. Recordemos qué es lo que Dios nos está pidiendo. 139, 23 y 24. Y vemos cómo David le pedía y cómo David le decía a Dios y hablaba con Dios. Dice 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino la perversidad, y guíame en el camino eterno. Yo no sé ustedes si alguna vez le he pedido a Dios que nos examine, aunque Dios nos examina, sea que le pidamos o no le pidamos.
Pero creo que Dios se agrada más cuando nosotros quizás le pedimos a Él que nos examine a ver si en nuestro corazón todavía hay, hay algo. Y ¿saben qué? Cuando Dios, yo les decía anteriormente, yo conozco mis errores y cada quien conoce sus errores. Ahí es cuando Dios está examinando, le puedo decir por qué, porque Dios les está sacando y les está dando el conocimiento de qué área es la que tenemos que cambiar. Amén. Ahora dependerá de nosotros, no queremos hacer los oídos sordos, no, esto no me conviene, entonces no lo voy. Amén. Pero ese debería de ser parte de nuestra oración, siempre pedirle a Dios que nos examine. Primero, que sea la voluntad de Él, hermano. Oraciones de acuerdo a la voluntad de Él. Tienes un llamado, orar por ese llamado. ¿Quieres ser usado en el ministerio? Pide porque Dios te use en el ministerio y te dé revelación cómo hacerlo. Muchas veces nosotros queremos tal vez hacer algo acá en el servicio de Dios y pasamos años en la banca, pero nunca venimos delante del pastor y decimos: pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Tenemos que estar dispuestos a eso. Ponernos al que está al frente, al que está del líder, y decirle: quiero hacer algo. Amén. A veces no queremos. A mí me ha pasado. A veces Dios me ha puesto carga y delante aquí está el pastor. Y tal vez, como les digo, me estoy comprometiendo, pero es la verdad. A veces Dios nos dice, nos ve y dile al siervo eso para que haga algo contigo, que te enseño eso. A veces no he obedecido. Y no sé si solo a mí, hermanos, pero yo creería que a muchos nos ha pasado. No estamos dispuestos, ¿no? Siempre nos aparece algo más. Nos aparece el trabajo, nos aparece la familia, nos aparece una y otras cosas, ¿no? Y no lo queremos hacer. Amén. Y es que hay mucho trabajo, hermano. Hay mucho por hacer. ¿Sabe? Yo no, durante mucho tiempo, cuando recién vine, comparaba mucho, hermano, cómo se trabajaba allá y cómo se trabajaba acá en la iglesia. Pero un día yo le dije a Dios: yo no quiero estar comparando eso. ¿Saben por qué? Porque no se crece, hermano. No se crece. Y entendí que cada ministerio tiene diferentes cosas. Y entendí de que no todos los ministerios Dios los usa para todo. Hay algo en especial para el cual está cada ministerio. Aquí hay algo bien especial, hermano. Y es la parte más fuerte que puede haber. Yo les puedo decir lo que estaba allá en El Salvador. Cuando hago un recuento de todo lo que pasé en los 5 o 6 años que estuve allá, puedo hacer recuento. ¿Qué área o qué ministerio es donde Dios más usaba, hermano? Y cuando vengo acá y empiezo a ver todo eso, también veo cuál es la área más fuerte en el ministerio acá en Piedra Viva. Y esa es la característica por el siervo de Dios. Y esas son las líneas que a veces nosotros tenemos que seguir también. Pero hay otras áreas todavía que podemos incorporar, hermano. En el ministerio es necesario mucho, hermano. Saben, si les empiezo a hacer recuento, lo que pasa es que necesitamos, como dice la palabra, necesita obreros, hermano. Porque como dicen, la mía es mucha, pero hay muchas áreas. Y como les digo, no es por comparar ni por criticar, pero ahorita les voy a decir, o sea, en realidad, qué cosas hacen. Se puede decir que hacen falta, pero necesitamos disponibilidad, hermano. Necesitamos disponibilidad, necesitamos obreros. Necesitamos más hermanos que estén dispuestos a ministrar, hermano. Más predicadores. Más personas que estén dispuestos a evangelizar, hermano. Pero verdaderamente evangelizar directamente a ese punto. Amén. Y el pastor lo sabe. El deseo en el corazón del pastor, yo sé que está a tener muchos ministerios y bien formaditos, con directivas y todo. Pero obreros faltan. Obreros dispuestos. Obreros dispuestos, eso es lo que falta. Y si estamos dispuestos, hermano, hay cosas que sí estamos dispuestos y hay cosas que no. Se lo digo por uno. Porque uno está dispuesto a servirle a Dios, pero cuando ya decide ciertas cosas, como que pusiera el freno de mano y uno solo se detiene. Como que no queremos dejarnos ir como un carro
a lo que el Espíritu Santo nos esté llevando. Amén. Es necesario. Aquí hay misiones y muchas veces el pastor quisiera que uno de nosotros lo acompañara, de seguro. Pero a veces no queremos. Uno por miedo, otro porque estamos cómodos acá, hermano, ya. Muchas veces el pastor nos ha dicho, o ha dicho de la congregación, se darán los papeles, pero cuando sean los papeles tenemos que estar dispuestos a hacer el llamado, porque más de alguno ha de tener el llamado que el pastor le tiene, el evangelismo y de las misiones y del apostolado, hermano, que va y predica. Pero ya cuando se tengan los papeles estaremos dispuestos. Ya hemos conocido todo lo que el siervo a veces nos ha dicho que quiere, pero a veces no queremos, hermano. Necesitamos ser examinados por Dios. Amén. Pero a la hora de ser examinados, hermano, en esas oraciones necesitamos también obedecer. No bastaría solo con que nos examine, nos diga, mira, tienes que cambiar eso, y no. Como les digo, ahorita estoy predicando esto, ya mañana Dios me lo demandará, y también ya me lo demandó en parte, pero yo sé que también me va a demandar más. Y si no hago nada, Dios se va a quedar calladito. Pero ¿saben qué es lo más duro? Es que sabemos para dónde vamos. O sabemos qué es lo que queremos alcanzar, hermano, que es la salvación. Pero si no obedecemos, es muy difícil. Yo le doy gloria a Dios, hermano, que hoy estamos en la casa de Dios. Todos los días yo que vengo y logro entrar por esa puerta, hermano. A veces, los días martes, vengo tardecito, hermano, y llego. Yo le doy gracias a Dios porque ya estoy en la casa de Dios. Aquí es donde puedo alcanzar la misericordia de Dios, hermano. En mi casa lo puedo hacer, puedo orar y la presencia de Dios va a descender, hermano. Pero que más, hermano, donde hay más carbones encendidos, hermano. Así es. Aunque esté apagado, se tiene que encender. Y saben que aún falta más. Así es. Porque se han vivido cosas más grandes todavía. Cuando Dios me trajo a memoria muchas cosas de las que se viven, hermano, falta mucho más. Pero el detalle está que los tiempos de oración y los tiempos de obediencia de las oraciones no nos hemos dispuesto. Aleluya. Necesitamos eso, hermano. Sí, amén. Las oraciones para vencer el miedo, hermano. Filipenses 4:6, hermano. Casi termino. ¿Qué horas son? Ya nos pasó. Solo vamos a leer los dos pasajes seguidos, hermano. Filipenses 4, 6, 7 y de ahí nos vamos a ir a Mateo 16, hermano. Aleluya. Si lo tiene alguien, lo puede leer, hermano. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Una de las cosas que quiere que nosotros pensamos esas ansiedades, hermano, los nervios, los miedos. Tenemos miedo a servir, hermano. Tenemos que orar para que nos quite ese miedo, hermano. Y dispuestos a predicar, amén. Ahora, no sé, ¿alguien tiene Mateo 16, 24 y 25? 24. 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aleluya. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es lo que pide? Negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo. ¿Saben que cuando Dios nos pide algo, cuando oramos, hermano, y nos pide algo en oración, siempre es para que nosotros nos neguemos de algo, hermano, y nos privemos de algo? Amén. Así que los dejo con esto, hermano. Debemos de obedecer a Dios. Busquemos más la parte espiritual, hermano, porque la parte material tenemos que obedecer, hermano.
para que sea cumplido. Amén. Gloria a Dios.